libros de crónicas, reyes, un montón de historias de guerra. Y acá vamos a ver historias de cómo llegó un ángel y le dijo que iba a nacer Juan, nace Juan, y es narrativa, pero dentro de esa narrativa hay verdades bíblicas súper poderosas. Y en el versículo 76, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Y ahí ahora se dirige a su hijo Juan, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y ahí está hablando del nuevo pacto, que lo vemos, entre otras partes, por ejemplo, en Jeremías 31. Entonces, ¿cómo en esta oración o en este cántico que da Zacarías profetizando, lo que está hablando es cómo se están cumpliendo los pactos que Dios dio desde el principio? Y es interesante ver que eso no está en otros evangelios. Luego, en el del capítulo 2, viene la narrativa del nacimiento de Jesús, ¿cierto? Y tenemos otra vez alusión a textos del Antiguo Testamento y verdades bíblicas súper poderosas. Por ejemplo, eh, cuando se encuentra Elizabeth con María. ¿Recuerdan eso, no? No, parece que eso está en el capítulo 1 todavía, ya me adelanté. Que dice que, ¿qué pasó con Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, cuando se encuentra con Jesús, que estaba en el vientre de María? ¿Por qué saltó? Lo dice el texto. ¿Se acuerdan, no? 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saludación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y ahí estamos hablando de algo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y de hecho dice en el 1.15, cuando el ángel habla con Zacarías, dice, porque será grande delante de Dios, hablando de Juan, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde dónde. Y ese versículo es muy interesante porque habla de la vida antes de nacer, ¿o no? Y no solamente vida biológica, sino que incluso espiritual. ¡Wow! Exactamente. Vemos, por ejemplo, también en Jeremías 1.5, el llamado que Dios hizo a Jeremías aún estando en el vientre de su madre. Y el mundo está dedicado al aborto, y es terrible pensarlo así. Pero Dios está en control. Y podemos nuevamente decir, gracias Señor, porque podemos confiar en ti. Aún en lo horrible que vemos que está pasando en este mundo. Llegamos al capítulo 3 de Lucas y vemos el bautismo, ¿sí? Y el bautismo no es el mismo bautismo que tenemos nosotros. El bautismo marca el inicio del ministerio de Jesús, edad de 30 años, porque hay algo que es visible, que Dios dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios Padre enviando el Espíritu Santo que corporalmente desciende como una paloma, se vio, ¿ya? Por eso está la figura de una paloma. Padre, Hijo, Espíritu Santo, iniciando el ministerio. Y lo primero que va a decir entonces, y lo vemos también en otros evangelios, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Esto es lo que comienza acá. Llegamos al capítulo 4 y nos detuvimos un rato ahí en la tentación a Cristo. Generalmente en su Biblia aparece un título que dice la tentación de Cristo. Y yo reclamo contra eso, le pongo la tentación a Cristo. ¿Y cuántas tentaciones tuvo el Señor? Aparecen escritas 3, pero no sabemos cuántas son. Es más, si uno ve en Mateo, el orden de las tentaciones, de estas 3, no es el mismo que tiene Lucas. Pero en estas 3 tentaciones, el Señor nos va a enseñar algo, muchas cosas, pero lo más importante de todo está en el versículo 1 del capítulo 4. Jesús lleno del Espíritu Santo, y hablamos de eso, controlado por el Espíritu Santo, sometido al Espíritu Santo, guiado
por el Espíritu Santo. Y esa es la clave para entender las tentaciones. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos tentaciones también y caemos cuando no estamos controlados por el Espíritu Santo. Esa es la clave para no caer. Es la gran enseñanza que está en este texto, dentro de muchas más. Por ejemplo, confiar en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Tenía hambre Jesús y le dijeron que convierta las piedras en pan. ¿Y qué dijo el Señor? Usando esa figura, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, citando Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Dios sustentó por 40 años a un pueblo en un lugar donde no había comida. ¿Cómo lo sustentó? Con maná. ¿Qué significa el maná? El cumplimiento de la promesa de Dios de que los iba a sustentar durante esos 40 años. No es el alimento, es como Dios promete el sustento. ¿Sí? Entonces, dudar de mi sustento es dudar de la palabra de Dios. Esa es la enseñanza que hay ahí, entre otras. Y llegamos al versículo 13. ¿Sí? Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo no creo que mucho. ¿Sí? Yo creo que estuvo todo el tiempo tratando de hacerlo tropezar. Vamos a tomar un momento de oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que enseña todas estas maravillas que hemos ya visto antes, el año pasado, que necesitamos ver cada cierto tiempo, Señor, para maravillarnos de tu obra, de cómo nos das no solo tu palabra, sino tu espíritu para guiarnos en tu verdad, para no fallar, para no caer, para animarnos también en cada instancia que estamos viviendo. Rogamos por este tiempo, Señor, que nos guíes, que nos enseñes, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 14. Y aquí hay un cambio de tema. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, otra vez, ¿se da cuenta? En el poder del Espíritu, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces, hay un quiebre en la historia y uno podría pensar que esto sucedió al día siguiente. ¿Sucedió al día siguiente, no? ¿No? ¿Cuánto tiempo pasó entre el versículo 13 y el 14? No, no hay un tiempo exacto, pero yo te podría decir, pasó un año. ¿Me creen o no? ¿No? ¿No me creen? Mire, dice el versículo 14 que Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea, o sea, desde el Jordán, donde estaba, al norte, a Galilea. Vamos a mostrar un mapa. Y dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Qué fama? ¿Cuál fama? Si hasta ahora se ha bautizado y fue tentado. ¿De qué fama estamos hablando? Y acá tengo un mapa, y por esto puse este micrófono, con 3 flechitas. La roja marca la zona de Judea, que se va a hacer mucha alusión, sobre todo en los evangelios, la zona de Judea donde está Jerusalén, ¿ok? Donde está Betania, hay otros pueblos más que se nombran bastante. Al norte está la zona de Galilea, ¿ya? Para ubicarlo fácil en el mapa, la zona de Judea es la que está cerca del Mar Muerto, la zona de Galilea es la que está en el Mar de Galilea, pero también se llama Mar de Genesaret, y creo que tiene otro nombre más que hoy día no recuerdo, pero esa es la zona de Galilea del norte. Acá habían judíos, acá estaban mayormente los fariseos, y en el norte también habían judíos, todos estos que habían vuelto del cautiverio en Babilonia unos 400 años antes. Y el idioma que hablaban acá
era el mismo que hablaban acá, hebreo, pero aquí con un dejo distinto, muy influido por el arameo, en el norte. Y en la flecha verde está Samaria. Samaria está entre medio de ambos pueblos, por decirlo así, para que tengamos en mente lo que había en la mente de ellos. Samaria era un lugar que había que evitar. Era un lugar para ellos pagano, lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque desde el año 722 antes de Cristo, todo esto fue invadido por Siria y los borraron del mapa y se mezclaron. Y eso es lo que los judíos no aceptaban. Por eso los trataban de perros, ¿ok? Pero eran judíos y también adoraban al Señor no en Jerusalén, sino que tenían un monte propio. Juan capítulo 4 aparece esa historia. Y esa flecha que puse, que es media, no sé si nota morada, pero morada, es para mostrar el río Jordán, que baja desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto. Esa es más o menos la ubicación donde vamos a estar paseando en los evangelios. En la siguiente foto tenemos una vista aérea de el mar de Galilea, que se ve al fondo azul, para entender por dónde caminaban los personajes bíblicos. Ahora, habían algunos cerros más altos que esos, también, más rocosos y todo, pero más o menos esta era el área por donde andaban. Uno ve, por ejemplo, cuando se estaban en el monte, ¿se acuerdan de la alimentación de los 5.000? Se imaginan cómo era, ¿no? Es bueno tener a veces cosas visuales cuando uno está haciendo la lectura. Y en el siguiente vamos a reducirnos en el área de Galilea. Y acá tenemos Capernaum. ¿Les suena Capernaum? Les va a sonar. Aparece también en el capítulo 4 de Lucas. Y Nazaret. Y a Jesús se le llamaba Jesús de Nazaret. ¿Por qué? ¿Nació en Nazaret? No, nació en Belén. ¿Y por qué se le llamaba de Nazaret? Porque muchas de sus obras, de sus milagros, de su ministerio lo hizo aquí. Y le llamaban despectivamente Jesús de Nazaret. Y hay ciudades, esta no es la más importante de todas. Séforis, por ejemplo, era mucho más grande que Nazaret, pero bíblicamente para nosotros Nazaret es muy importante. Se cuenta, Flavio Josefo, un historiador, que en toda la zona de Galilea habían 204 pueblos y ciudades. Y el más pequeño de ellos tenía como 15.000 habitantes. Y si uno empieza a sacar la cifra, yo no sé si es tan verdad o no, multiplicas 15.000 por 204 y te dan 3 millones de personas. ¿Se habían imaginado que vivían 3 millones de personas ahí? En todo ese sector. Y dicen, no, oye, tanto. No lo sé. A lo mejor 2 millones. Puede ser. Era mucha la gente que había ahí y no lo vemos necesariamente cuando uno ve las escrituras. Por eso es interesante realmente ir a estos mapas. Y cuando los discípulos, ¿se acuerdan que iban en una barca y cruzaban el mar? Ya, ese mar es el lago o el mar de Galilea. Ese es el que cruzaban y generalmente funcionaban en esta curva de acá. Magdala, de ahí venía María Magdalena. Genezaret, Corazín también aparecen, Tiberíades, toda esta zona. Al frente, al otro lado del Jordán, quedaba Gadara. ¿Se acuerdan de Gadara? El demonio gadareno. Todas esas cosas ocurren geográficamente en ese lugar. Entonces, ¿tenemos más o menos la idea? Entonces estamos en que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, o sea, subió hacia el norte. Con ese subió voy a hacer otra aclaración. Muchas veces en el texto dice que estaban en Galilea y subieron a Jerusalén. Dice, ¿cómo subieron si está al sur? Ese subieron, generalmente la Biblia habla de alturas. Galilea está más bajo sobre el nivel del mar que Jerusalén, que está en montaña. Por eso dice subieron. ¿Ya? Y la siguiente es también como una vista aérea de la curva, esta que les dije yo, donde están esas ciudades, Betsaida, Corazín, Genezaret. No aparece Nazaret porque no está a la orilla del mar, está mucho más adentro. Ok,
y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Qué pasó en ese tiempo? Y podemos ir al Evangelio de Juan a ver qué pasó en ese tiempo. Desde que Jesús fue bautizado, luego es llevado al desierto para ser tentado y Juan el Bautista va a dar testimonio de Jesús y eso lo vemos en Juan 1. Eso es lo que pasa a continuación, cronológicamente hablando. En Juan 1, 15, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Eso lo dijo después de que fue bautizado. ¿Sí? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Qué lindo versículo. Luego vamos a ver que empieza a llamar a sus discípulos, versículo 35, seguimos en Juan. Dice: al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Y de quién estamos hablando ahí? De Andrés, que trae a su hermano Simón, Pedro. Luego vuelve a Galilea y encuentra a Felipe, que está bajo la higuera. ¿Sí? Seguimos ahí en Juan 1. Y con Felipe, versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y encontramos entonces a este hombre bajo la higuera, Natanael, donde vamos a ver atributos divinos, que Jesús ya sabía lo que estaba haciendo de antemano. Y del capítulo 1 de Juan pasamos al capítulo 2 de Juan, que es conocido por las bodas de Caná, y es el primer milagro que hace el Señor. Entonces, ¿qué decía en Lucas? Que era conocido por todas las cosas que había hecho, muy conocido, y acá tenemos un principio, ¿no? Las bodas de Caná, ese milagro. Luego, sube a Jerusalén para la Pascua y entra al templo y empieza a botar las mesas de los cambistas. Esto lo va a hacer dos veces, al principio del ministerio y al final del ministerio. Entonces esta es la primera vez, y obviamente en Jerusalén fue muy notorio todo eso que pasó. Y luego de eso va a ir a hablar con un hombre muy especial, el principal de la sinagoga, Juan capítulo 3, que se llama Nicodemo. Y todo el capítulo 3 va a enseñar la verdad de la salvación en Cristo. Todas esas cosas pasan entre que Jesús fue tentado y vuelve a enseñar en las sinagogas de Galilea. Y toda su fama entonces fue muy amplia, e incluso Juan sigue testificando de él ahí en capítulo 3, versículo 22. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas. Juan aún no había sido encarcelado. Y Juan va a dar testimonio de Jesús. 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces hace esta ilustración entre el gozo que se vive en el matrimonio
comparándolo con el gozo de aquel que tiene al Señor a su lado y que lo oye, o sea, que le cree. Y en el versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Luego encarcelan a Juan el Bautista y eso estaba en Juan 3. Ya, volvemos a Lucas. Volvamos a Lucas para establecer un orden cronológico. Ahí estoy. En Lucas 3, 19 dice, entonces Herodes el tetrarca siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Y esto ocurre justo antes del capítulo 4, versículo 14. Entonces, para tener más o menos el orden cronológico, uno lo entiende al ver la comparación entre todos los evangelios. Yo se lo estoy haciendo un poco más simple, ¿ok? Entonces, ¿dónde estamos? En que Juan había hablado de Jesús, Jesús había hecho muchos milagros, todo el mundo ya lo conocía, y ahora Jesús vuelve a su tierra a enseñar. Capítulo 4, versículo 14. Regresa desde el lugar donde fue tentado al lugar desde donde salió para ser bautizado. Desde donde salió para ser bautizado. Entre la batalla librada en la tentación y el regreso a Galilea, pasó todo lo que vimos de Juan desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, que es cuando va a hablar con la mujer en Samaria. ¿Ok? O sea, en lo que no tenemos versículos en Lucas, pasaron 4 capítulos de Juan. Esa es un poco la idea. Lucas ahora muestra a Galilea, y lo vamos a ver a través del libro, como el lugar por excelencia donde se desarrolla el ministerio de Jesús. Jesús va a hacer cosas en Judea, también en Jerusalén en particular, pero mayormente la narrativa siempre va a estar centrada en Galilea. La mayor extensión del texto va a pasar ahí. Y es en Galilea donde más muestra a Jesús como, y eso es lo que tenemos que ver, y lo va a mostrar como maestro, lo va a mostrar como hijo de Dios con poder, por medio de los milagros, y lo va a mostrar como el hombre perfecto. De hecho, vamos a ver que Jesús muchas veces se nombra a sí mismo como hijo de hombre. ¿No les ha llamado nunca la atención por qué Jesús se llamaba a sí mismo hijo de hombre? Porque esa expresión en forma hebrea está hablando del Mesías. Dios que vino en carne a este mundo, el escogido de Dios para dar salvación a su pueblo, el Mesías. Por eso él mismo se llama hijo de hombre. Eso es lo que está queriendo decir ese nombre, el Mesías impecable, hombre pero sin pecado. Entonces, ¿qué va a hablar Lucas? Que es un maestro, ¿qué más va a decir? Que es hijo de Dios omnipotente por todos los milagros y que es el Mesías. Ahora, cuando uno compara los evangelios, vamos a ver que Mateo va a presentar a Jesús como rey, como el que va a cumplir el pacto de Abraham y de David, el rey eterno. Y va a nombrar una serie de profecías que hay al respecto, y en ese sentido es muy judío el evangelio de Mateo. Jesús, rey, y bueno, cuando lo crucifican le ponen rey de los judíos, pero es Jesús rey. Marcos, que es un evangelio más corto y es mucho más con mucho más historia, es como que va corriendo, va a presentar a Jesús como, ¿cómo creen ustedes?
Jesús haciendo cosas. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el que hace cosas? Siervo. Bien. Jesús como siervo. De hecho, hay un versículo allá en Marcos 10:45 que es como la clave quizás de todo el Evangelio. Dice, porque yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Marcos entonces lo presenta como siervo, Mateo como rey, Marcos como siervo, Lucas, aquí estamos, lo presenta como, básicamente podríamos decir el Mesías, pero es un maestro y también Dios omnipotente. Y Juan, derechamente lo presenta como Dios, es un evangelio más teológico. Entonces, otra cosa que enseña Lucas, que por llamarlo así, el paraguas bajo el cual el Señor va a hacer todo es haciendo la voluntad del Padre sometido al Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí hay una enseñanza, ¿no? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que hagamos todo como haciendo la voluntad del Padre sometidos en el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Jesús muestra su ministerio exactamente de esa misma manera, guiado por la voluntad del Padre, sometido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda no solo cumplir los propósitos de Dios, sino enfrentar este mundo que está lleno de pecado. Hebreos capítulo 4, ¿qué dice? Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Va a decir una porción que a nosotros nos encanta, pero se nos olvida el trasfondo. ¿Ya? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y este último versículo es algo que vemos cuando nosotros oramos. Cuando nosotros oramos estamos yendo al Padre, al trono donde nadie tiene acceso, nosotros sí por medio de este sumo sacerdote que es Cristo. Por eso oramos en el nombre de Jesús, pero nuestra oración debe ser guiada por el Espíritu Santo. Es lo mismo, ¿se dan cuenta, no? El trasfondo que hay en estos versículos es eso, la voluntad del Padre, cumplida por el Hijo, guiado por el Espíritu Santo. Esa es la vida del creyente. Es lo que está enseñando Lucas. Vimos la tentación sometido al Espíritu Santo, vemos que ahora vuelve, ahora va a enseñar. ¿Y cómo lo va a hacer? Sometido en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo tiene que ser la vida de nosotros? Exactamente igual. Y se difundió su fama, tal como vimos muy rápidamente en estos pasajes, sobre todo de Juan. ¿Dónde entra? Dice, y versículo 15, Lucas 4:15, estamos ya de vuelta. Y enseñaba en las sinagogas. ¿Qué es eso? ¿Qué es una sinagoga? Es el lugar donde enseña la Escritura. En ese tiempo no habían iglesias, pero podríamos decir así, era como una especie de iglesia. ¿Ya? Era un mini templo. Pero tampoco era un mini templo en el sentido de que solo en el templo y en ningún otro lugar se llevaban a cabo los sacrificios. En las sinagogas no. Las sinagogas eran el lugar donde se enseñaba la palabra de Dios. ¿Y lo hacían cuándo? Los días sábados, los días de reposo. Y uno empieza a ver el paralelo con nosotros, ¿sí o no? Nos juntamos en un templo, que ellos llamaban sinagoga, nosotros le llamamos templo. A veces le llamamos iglesia, pero nosotros somos la iglesia, no el templo. Para aprender la palabra de Dios y compartir juntos. Y no es muy distinto entonces lo que está pasando acá. Y vamos a ver unas sinagogas. ¿Más fotos? Ese es el techo de una sinagoga. Esta es una sinagoga que está en un museo en Washington, en Estados Unidos, que es una estructura de cemento, o de piedra en rigor, no cemento. Y algunas, las más chicas, tenían techo de madera. ¿Recuerdan el pasaje cuando los amigos descienden en la camilla del paralítico?
Ya, esa es un poco la idea. Algunas eran mucho más fastuosas y tenían techos más sólidos, pero esta es una sinagoga normal. ¿Cuántas sinagogas habían en una ciudad? ¿Saben cuántas o no? El requisito para formar una sinagoga era que al menos hubiesen 10 judíos aptos para aprender o enseñar. O sea, habiendo 10, podías armar una sinagoga. Por lo tanto, si había una ciudad de 15.000 habitantes, podían haber hartas sinagogas, ¿sí o no? Y a veces nosotros pensamos que en una ciudad hay una sola sinagoga. No, hay muchas. Entonces, cuando Jesús dice que fue a una sinagoga en, no sé, en Nazaret, y después en otro texto dice que fue a una sinagoga en Nazaret, no necesariamente es la misma. ¿Estamos? Ya, otra foto. Ahí estoy yo, aprendiendo del... Ya, esta foto la puse por lo siguiente. Más abajo aparecía que el rabí tiene un texto que es el que le pasa al que va a leer la escritura. ¿Ok? Pasa la otra. Y esta es una real, que es la de Capernaum, que tiene una construcción un poco más pomposa, quizás un poco en el estilo romano. ¿Recuerdan por ahí que había un centurión que donó una sinagoga al pueblo? Aquí tenemos una idea, ¿sí? Entonces esto es las ruinas de lo que queda de la sinagoga, así nomás. Ya, esa es la misma vista desde el aire, que está acá. La foto la vimos así, ahí están los pilares. ¿Ya? Acá la Iglesia Católica hizo una iglesia que parece que es la iglesia de los apóstoles o algo así. Pero estas son las ruinas de la ciudad de Capernaum y uno puede ver que las casas estaban bastante pegadas unas de otras y las calles eran chiquititas. Pero la sinagoga tenía su importancia. Sigamos. ¿No hay más? Hasta ahí no me llegamos. Ya. Entonces tenemos la idea gráfica de dónde estamos parados, que es lo que es una sinagoga, donde el Señor fue a enseñar. ¿Qué dice en el versículo 31 del capítulo 4? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Capítulo 5, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y ahí tenemos la cuando, cuando Pedro se convierte, eso, la conversión de Pedro, se me fue la palabra. Versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando. Ahí es cuando sana al paralítico. Capítulo 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. El capítulo 11, y podemos entretenernos en todos los evangelios. Versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Capítulo 13, versículo 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y podemos seguir en adelante y ver hasta el final de sus días en esta tierra cómo el Señor siempre enseñaba. ¿Qué era el Señor? Un maestro. Capítulo 7, versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él dijo, di, maestro, rabí, alguien con autoridad para enseñar la palabra de Dios. Y lo reconocían como tal. Capítulo 8, versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y así como vimos versículos donde dice que enseñaba, no los vimos todos, hay muchísimos versículos, solamente en el Evangelio de Judas, cuando dice que él era un maestro. Y enseñaba las escrituras. Y eso
eso es lo que está pasando en los versículos 14 al 16 en Lucas. Lucas 4, 14 al 16 es un paréntesis para todo lo que va a venir después, pero es importante que en ese paréntesis, aunque no lo dice todo, todo lo que está diciendo es, mira quién es el que está enseñando, el que tiene la autoridad para enseñar, porque él vino no solo a salvar, sino también a enseñar. Por eso estuvo 3 años y medio de ministerio antes de morir. E iba entonces, como les dije, a enseñar a las sinagogas. ¿Cuándo se formaron las sinagogas? ¿Saben eso, no? ¿Habían sinagogas en el tiempo de David? No, ni siquiera había templo, había solo el tabernáculo. Con Salomón se construye el templo, pero tampoco habían sinagogas. Sucede que el pueblo cuando peca va a ser castigado con la deportación a Babilonia. Vayan al libro de Ezequiel. Y en esta capítulo 14, en esta instancia donde el pueblo no estaba ni en su tierra, ni tenía tampoco el templo, tienen la necesidad de escuchar a Dios, de ser enseñados por Dios. Y en Ezequiel capítulo 14, versículo 1, dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Y tenemos la estructura, ¿no? Los principales, si se quiere, los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces vemos que hay una reunión informal, si se quiere, donde se juntan los principales para escuchar la voz de Dios y poder enseñarla al pueblo. Ezequiel capítulo 20, versículo 2, perdón, versículo 21. Ezequiel 20, 21. Parece que me equivoqué de versículo. Sí. Bueno, la cosa es que hay otros versículos, hay como 5 o 6 versículos solo en el libro de Ezequiel que hablan de que los principales necesitaban juntarse para saber qué es lo que Dios estaba diciendo en ese tiempo. ¿Cómo lo hacían? En reuniones informales. ¿Qué pasó con esas reuniones informales? En el tiempo se fueron estructurando y se empezaron a juntar en el mismo lugar y ese mismo lugar pasó a ser el lugar de reunión. Y si uno lo piensa, es exactamente como se forman las iglesias hoy en día. ¿Sí? Comienza alguien a enseñar la palabra, no sé, en su casa, comienza a llegar gente y juntémonos, no sé, los días miércoles en la noche, y cada día miércoles se juntan en esa casa y hasta que de repente se forma una iglesia y ese es el lugar. Esa es la manera en que surgieron las sinagogas, que eran, como vimos, estructuras de piedra, y lo que no les dije es que la puerta miraba siempre hacia Jerusalén. ¿Sí? Es como, vamos, no es el templo, pero queremos mirar al templo. Ese era un poco el sentido de la construcción de la sinagoga. Era un lugar de enseñanza que partieron, como les dije, en la diáspora. La diáspora es en la persecución. Esa es un poco la idea. Y siguieron juntándose en las sinagogas y, por supuesto, como eran de la diáspora, generalmente estaban fuera de, o sea, no habían solo en Israel, sino que también habían fuera de Israel. ¿Recuerdan cuando Saulo, lleno de rabia, quiere ir a tomar presos a los hermanos? Y va donde los sacerdotes y pide cartas para ir a la sinagoga de Damasco. Y eso estaba fuera de Israel. Y esa es una sinagoga que se formó entonces en el tiempo de Ezequiel. Y tenemos entonces esa historia. Había en la sinagoga un principal, Lucas.
16, 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea, Jesús siempre hacía eso, todos los días de reposo iba a la sinagoga, y se levantó a leer. ¿Cómo es esto que se levantó a leer? ¿Quién leía? Generalmente un maestro, alguien que supiera. Y había un principal de la sinagoga, no era necesariamente un sacerdote, sino que el que administraba la sinagoga, que si veía que venía alguien que sabía de las escrituras, que podía enseñar, lo llamaba para enseñar. El mismo Pablo, ¿se acuerdan que cuando recorría las regiones de Asia, ¿dónde iba primero? A la sinagoga. ¿Y qué hacían? Le pasaban el libro para leer. Entonces con Jesús está pasando exactamente lo mismo acá. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y esta palabra libro en el idioma original es un rollo, un pergamino. Entonces se le pasó el pergamino enrollado y él lo desenrolla. Eso es lo que está diciendo. Y lo desenrolla donde él quería. Él es Dios. Y vamos a ver después, por tiempo, lo vamos a ver en la próxima clase, qué es lo que enseñó, qué es lo que dijo ahí. Ya, ahora, el que le pasa el rollo, esto es un detalle más técnico, en la sinagoga, al que va a enseñar se llamaba Hasán, que significa músico o cantor en hebreo, pero también era el guardián de los pergaminos, tenía esa doble función. O sea, se cantaba también en las sinagogas. Y había un orden de liturgia, por decirlo así, en la sinagoga. Lo primero que partía haciéndose era una acción de gracias o bendiciones, donde se partía con el Shema, ¿sí? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás a tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu ser. Con eso se comenzaba, luego había una oración, donde la congregación terminaba diciendo amén. ¿Les suena conocido eso, no? ¿Sí? Somos una sinagoga, estamos ahí, nos falta el Shema nomás. Luego de eso se hacía normalmente la lectura del Pentateuco y seguido de la lectura en hebreo, y como estamos en Galilea, se hacía una traducción al arameo para los que hablaban arameo. Y luego de esa lectura, si se hacía o si no, siempre se leían los profetas en hebreo y se hacía la traducción al arameo. Y una vez que se terminaba la lectura de los profetas, venía el sermón o la exhortación acerca de lo leído. Y ahí es donde estamos parados con el Señor Jesucristo. Él leyó Isaías 61 y Él va a explicar el texto, va a enseñar. Por lo tanto, el próximo domingo no se pierda la enseñanza de Jesús en persona. Eso vamos a ver, ¿sí? Y terminaba entonces esta reunión con una bendición sacerdotal, si es que había ahí un sacerdote. Números capítulo 6, ¿recuerda eso, no? Al final, vamos allá, Números capítulo 6. Al final dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Aarón y sus hijos eran sacerdotes. O sea, los sacerdotes tenían que bendecir al pueblo diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y terminaban entonces la reunión con ese texto. Y si no había un sacerdote, hacían una oración de cierre donde todos terminaban diciendo amén. Ahora, en todo esto que quise hacer un panorama geográfico histórico de alguna manera, para después entender bien lo que está pasando en la Escritura, vemos algo que parece como que está oculto, pero que es muy relevante. El Señor, cuando comienza su ministerio, comienza a mostrar sus credenciales de quién es Él, pero básicamente va a ir enseñando la palabra de Dios para que todos entiendan que esa palabra es la que da vida. ¿Sí? ¿Y qué pasó con las enseñanzas que Él dio? ¿Cómo fueron recibidas? A lo suyo vino,
y los suyos no lo recibieron, lo criticaron mayormente. Aunque se maravillaban de lo que decían, no quisieron oírlo. Y uno tiene que preguntarse ahora, cuando tenemos la revelación completa de Dios en nuestras manos, la Biblia, toda la enseñanza del Señor, ¿cómo la estamos recibiendo? Cada vez que leo la palabra, cada día, parto orando para que el Señor saque de mí cualquier cosa que no convenga y pueda poner solo intención de saber qué es lo que Él me quiere decir. Es una muy buena oración esa. Porque eso es lo que el Señor quiere. O cuando nos juntamos ya como iglesia a estudiar la palabra de Dios, léase una escuela dominical, puede ser una clase que se puede hacer algún día en la semana, aparte de la enseñanza del día domingo, incluyendo ella. ¿Cómo preparamos nuestro corazón para recibir lo que el Señor nos va a dar? Me gusta ese pasaje cuando el Señor enseña y el pueblo tenía hambre. ¿Se acuerdan la alimentación de los 5.000? Nadie dijo que tenía hambre hasta que Él terminó. Porque el hambre más importante que tenemos que tener nosotros siempre es el hambre de la palabra de Dios. Amén. Vamos a terminar entonces el tiempo acá y quedamos todos preparados para saber qué nos va a hablar el Señor en Isaías 61 el próximo domingo. Si quieren pueden estar en la semana leyendo los textos de Lucas para ir compartiéndolo, y si tienen preguntas que las hagan de cualquier parte del texto hasta donde vamos, o si tienen preguntas hoy también que las hagan. Preguntas, dudas, consultas, reclamos, pregunten. ¿Sí? Ya, sí, lo que pasa es que es la puerta a la hermosa, que es profética, porque lo decían pensando mi señora. No. Eh, Jerusalén. El templo en Jerusalén tenía muchas puertas, ¿ya? Por ejemplo, para entrar al patio de los gentiles, los judíos no iban a entrar por ahí. Por ejemplo, para entrar al patio donde sí podían entrar los judíos, ¿sí? Los gentiles no iban a entrar por ahí. Entonces, cada uno tenía sus puertas del templo, y, y también habían puertas en el muro de la ciudad. O sea, hay que tener claro de qué puerta estamos hablando. En la puerta de la hermosa, me parece que esto es Hechos capítulo 3 cuando estaba el cojo, ¿no? Es una puerta del templo donde entraban para la oración. Entonces es una puerta que tiene una función especial y cada puerta tenía nombre. Es como para decir, bueno, nosotros hoy día usamos nombres de calle o hacemos a veces una referencia frente al supermercado no sé cuánto. Es un poco esa la idea, pero tenían nombres que de alguna manera indicaban su profesión de fe. Va en ese sentido. Estaba la puerta de las ovejas, había una puerta de los caballos. En el libro de Nehemías, cuando reconstruyen el muro, ahí aparecen todos los nombres de las puertas. Y tal vez en su Biblia aparezca un mapa ahí de cómo era la construcción. ¿Sí? La sinagoga es sinagoga. Esa no tiene nombre, tenía la puerta de entrada y todo lo demás. ¿Sí? Ahora, en la sinagoga también se hacían clases de niños, escuelas dominicales, por decirlo así. Pero en ese tiempo eran sabatinas. No sé si se hacía lo mismo sábado a la escuela de niños, puede haber sido otro día. Pero era un lugar para enseñar, y a veces también se transformaba en un lugar para determinar ciertos juicios, resolver ciertos problemas. ¿Por qué? Porque siempre los principales de la ciudad estaban ahí, o del barrio de la ciudad, si quería, porque habían varias. ¿Ok? Ya. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Todo ok? Oramos para terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cómo nos enseñas algo que es increíble, ver tu carácter, como en tu amor quieres enseñarnos desde el principio, y lo vemos en ese tiempo con los judíos de Galilea,
como tú mismo en la persona de tu Hijo fuiste a enseñar, pero cómo se formaron todos estos lugares donde estaba tu palabra, donde cada sábado podían indagar acerca de tu persona. Gracias por poner en el corazón nuestro toda la Escritura para poder tenerla en nuestra mano e ir a ella cada día, sin necesidad de ir a ningún lugar, pero poner también en nuestro corazón el venir, juntarnos, preguntarnos, compartir tu palabra como iglesia. Ayúdanos a tener siempre ese corazón de querer aprender lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. A airear la sala.